Estamos en un día poco habitual en el programa. En esta serie creo que hay que llamarla de conversaciones más que de entrevistas con los principales candidatos a la presidencia de la República. Esta noche tenemos la satisfacción de contar con la presencia de don Carlos Palenque Avilés, candidato a la presidencia por Conciencia de Patria, CONDEPA. Y la explicación del retraso está vinculada a un problema de salud, a una gripe, casi bronquitis, creo muy fuerte, de Carlos, que le impidió estar el lunes pasado. Pero quiero agradecer la voluntad del candidato, a pesar de que ya hay un cronograma que no se puede mover con los otros candidatos, de acceder a la entrevista y estar, aunque sea en un día poco habitual. Agradecer también, por supuesto, a la red ATV por la comprensión que ha tenido de mover su programación para que esto sea posible. Gracias, Carlos, por esa gentileza con el programa. Sí, al público televidente les pedimos disculpas. Yo considero como comunicador social que es irreverente presentar un ronco en alguna entrevista y mi mayor dificultad fue justamente... ¿Cómo lo diría en criollo? Chaja. Pero como nos están viendo en Cochabamba, ahí el término quechua seguramente es diferente. Es feo presentar un ronco y creo que los candidatos al final de la jornada, de la larguísima jornada preelectoral, estamos afónicos. Yo sufrí una tremenda afonía y un resfrío bastante fuerte, producto de la epidemia que está en todo el país. Están comenzando a cambiar, o está comenzando a cambiar la estación de otoño a invierno y creo que varios bolivianos están resfriados. Entramos en materia. El poder desgasta. Conciencia de Patria ha jugado una doble situación. Oposición en el ámbito nacional, pero gobierno en el ámbito municipal, tanto en La Paz como el Alto. ¿Qué después de estos años de la experiencia de administrar un gobierno municipal? En la primera pregunta decía si el poder desgasta. Claro que desgasta cuando no se sabe gobernar, cuando se gobierna de espaldas al pueblo, cuando se gobierna engañándolo. Desgasta porque el pueblo siente frustración, se siente marginado, no se lo hace participar, el poder desgasta. Pero fortalece cuando hay gestiones como las de Julio Mantilla o Manfred Reyes Villa en Cochabamba, que son gestiones con una gran democracia participativa. Las decisiones se las toma en conjunto con las organizaciones cívicas, culturales, deportivas, las fuerzas vivas, en fin. El caso del Alto es un caso particular, porque el alcalde municipal de El Alto sufre mucho debido a la falta de presupuesto y desatención del gobierno central, pero goza de la adhesión de las fuerzas vivas que le ayudan a luchar por un mejor presupuesto, por atención del gobierno, debido a que la situación económica de los salteños es terrible. Es la ciudad que crece al 10% anual. Sus necesidades corren a ritmos vertiginosos. Pero Flavio hace grandes esfuerzos, concerta con la población, con las juntas vecinales, hace participar a la Central Obrera Regional. Entonces, ese tipo de poder, de forma de gobierno participativa, la de Julio aquí en la ciudad de La Paz, yo diría que es una gestión destacable desde todo punto de vista. Estamos viendo que la carita de la ciudad está cambiando. Entonces, ese tipo de gobierno fortalece. Y en el caso de CONDEPA nosotros nos sentimos más que desgastados, altamente fortalecidos. Quisiera entrar en un tema específico vinculado al Alto, porque es una experiencia preocupante independientemente del tema partidario de CONDEPA. El Alto ha tenido en un tiempo muy corto de vida 14 alcaldes, los últimos de CONDEPA, no con mucha suerte, uno de ellos que renunció al partido y generó un enfrentamiento muy violento, incluso en peleas callejeras. Se lo expulsó. Y el caso que más me preocupó, el alcalde electo, el ingeniero Reyes, que a poquísimos meses de haber iniciado su gestión,
tiene que dejar el cargo y incluso hay un enfrentamiento interno, o por lo menos ahora se está viendo en esa dimensión. ¿Qué pasa en una ciudad con tantas necesidades y qué es la ciudad que tiene más esperanza en Carlos Palenque? Porque debo decir que yo sé que usted no cree mucho en las encuestas últimas que se han hecho, pero se sigue estimando que Carlos Palenque tiene la mayoría de expectativa de voto, particularmente en la ciudad del Alto. ¿Qué explica este complicado fenómeno? Aquí hay un problema de tipo cultural. Bueno, la relación del compadre Palenque con el pueblo boliviano es muy estrecha. Es una relación de identidad. De ahí la fortaleza de esa relación, que va a perdurar durante muchos años, a no ser que yo cometa un crimen o venda a la patria, una cosa así. Es una relación cultural muy fuerte entre nosotros. Para quienes conocen en profundidad el proyecto condepista, están obligados a conocer la idiosincrasia del pueblo alteño. ¿Quién es el hombre que habita el Alto? ¿Es un urbano aymara? ¿Es un quechua relocalizado? ¿Es un cochabambino que llegó a la ciudad de La Paz en busca de solución a sus problemas? ¿Es el Alto una ciudad pluricultural, multiétnica y multilingüe, desde el punto de vista de las culturas bolivianas? Si no logramos comprender en su verdadera dimensión la diversidad en el Alto, vamos a tener problemas. Por eso Condepa tiene como postulado fundamental la unidad en la diversidad. Eso que parece muy bonito de multiétnico, pluricultural, multilingüe, debemos practicarlo. Y practicarlo en el Alto. En el Alto ha habido un alcalde municipal que lamentablemente, siendo de Condepa, no conoció, no se enteró del proyecto. ¿Se refiere al ingeniero Reyes? Me refiero a él. Él no entiende todavía lo que es Condepa. Y por eso las fallas que ha tenido y los choques que ha tenido con el pueblo alteño. Porque no vamos a decir que el pueblo alteño ha votado por el ingeniero Reyes, no. Él ha votado por Condepa, el pueblo alteño es condepista. Y ha votado por quien nosotros habíamos elegido, para que vaya como candidato. Pero él no supo conocerlo de cerca al pueblo alteño. No supo interpretar su idiosincrasia, su forma de actuar, su forma de ser. Entonces no conoce el proyecto de Condepa. Por eso surgieron 1000 fricciones, porque esa diversidad en el Alto es riesgosa para la paz social del país. Yo lo vengo repitiendo desde hace muchos años. La ciudad del Alto es un volcán que está ubicado en el departamento de La Paz. Autoridades, presidente de la República, senadores y diputados tienen que poner sus ojos en el Alto. Ahí puede germinar la semilla de la insurrección en Bolivia. Y es por eso que hemos tenido mucho cuidado en Condepa de llevar adelante un proceso de adaptación de los condepistas que vayan a trabajar en el Alto. En algunos casos no hemos tenido mucho éxito, pero en el caso de Flavio Clavijo sí, porque él está luchando, conoce la forma de actuar de los alteños, conoce la diversidad que hay, cultural, lingüística, en fin. Entonces, en el Alto vamos a poner todavía mucha más atención en esta gestión municipal y prometemos firmemente al pueblo alteño que de ser gobierno las cosas definitivamente van a cambiar. Porque nosotros sí estamos preocupados en la tranquilidad del pueblo boliviano en su conjunto. Sabemos que los problemas de fricción en el Alto pueden convertirse en semillas de insurrección, peligrosas para la estabilidad social del país. Usted ha mencionado una cuestión de primera importancia en la estructura social del país, esa diversidad cultural, étnica, de lenguas. Sobre la base de esa realidad incuestionable, ¿qué opina de esta democracia y de esta constitución política del Estado en función
de representar más o menos esos elementos que usted considera fundamentales en la realidad social. ¿Usted cree que el sistema democrático que tenemos tiene la capacidad de reflejar y recoger en su seno todas estas posibilidades y potencialidades que tiene la multiculturalidad del país? Mire, todavía no lo hemos comprendido. Hay vastos sectores de la población que no lo han comprendido. Incluso llegan al extremo de no comprender el rol que está jugando Condepa en este proceso. Mucho peor podríamos exigirles que comprendan el rol que Condepa ya cumplió durante sus primeros 2 años de vida. Condepa se convirtió en el amortiguador social. Un paréntesis simplemente, ¿cuántos años tiene ya Condepa como partido político? 4 años y un poco más. En el momento en el que se estaba por dar una insurrección en el país, surgió Condepa. Y me refiero a esa presión social tan fuerte que se dio en un momento después del proceso neoliberal, después de la aprobación del decreto 21060, del 21660, hubo una tensión social muy grave. En ese momento fueron clausurados los medios de comunicación social que más combatían el neoliberalismo, aplicado a ultranza y en forma despiadada al pueblo de Bolivia. Y eso motivó al mismo tiempo la organización del pueblo, su movilización y su gran inteligencia para conformar un instrumento de lucha. Ese instrumento de lucha podría haber sido Sendero Luminoso, pero gracias a Dios fue Conciencia de Patria, y su conductor y líder es un hombre que ha sido educado en un colegio cristiano, que ha sido formado en un hogar cristiano, un hombre que ha sido defensor de la paz y la democracia. Porque si yo hubiera sido un Abimael Guzmán, otro sería el destino del país. Entonces, el pueblo que estaba tan tensionado por actos de injusticia tan pero tan grandes, encontró su canal democrático de expresión, Conciencia de Patria. ¿Usted asume que Conciencia de Patria ha cambiado o está cambiando el destino del país, que usted mismo está en la capacidad de cambiar el destino del país? Mire, creemos que hemos logrado un gran entendimiento, por lo menos, entre parte de los bolivianos. Estamos construyendo el arco de la concertación que en la primera entrevista que usted me hizo, el 89, en 1989, a pocos meses de la verificación de las elecciones, ese arco de la concertación. Es tiempo de la reconciliación en Bolivia. Han pasado los 500 años de luz o de oscuridad y de amarguras. Han pasado esos 500 años. El 21 de junio de 1992, lo dice Carlos Milla, el arquitecto peruano, ha terminado los 500 años de sombras y de oscuridad. Ese día ha comenzado el 10º Pachascuti, el tiempo de la luz y de la esperanza, el tiempo de la reconciliación y el trabajo, porque la cultura inca es cíclica, tiene 500 años de explotación y de oscuridad y 500 años de luz y esperanza. Estamos en los 500 próximos años de la luz y de la esperanza. Por eso creemos que Condepa va a jugar todavía un rol mucho más importante y protagónico en la reconciliación de los bolivianos. El de hacerles entender que somos hermanos, que vivimos bajo un mismo techo, que tenemos la obligación de mirarnos frente a frente, de apreciarnos, que tenemos la obligación de construir un país diferente, un país más justo, un país de productores, un país que resuelva sus problemas con mente propia, un país al que nosotros ya lo hemos llamado en nuestra original campaña proselitista, la Nueva Bolivia.
Uno de los temas, y voy a entrar en la cuestión de programa, en la concepción del modelo filosófico, conceptual y económico que ustedes plantean. Decía, uno de los temas que para mí es recurrente, y ya lo hemos tenido como tema en alguna otra conversación, es la idea de que hay un punto de partida en el pensamiento de Condepa muy vinculado al nacionalismo revolucionario, a la revolución de 1952. Ustedes lo han bautizado como endogenismo. El nacionalismo revolucionario lo planteaba como la construcción de una estructura propia de productividad, una burguesía nacional capaz de generar una industrialización, en fin, una serie de aspectos importantes. ¿En qué medida usted se siente emparentado? Y aquí quiero claramente diferenciar el tema nacionalismo revolucionario de un partido, del MNR. No quiero hacer aquí no es tal. sinónimos. No es Simplemente tal, sí. me refiero a un fenómeno histórico que es patrimonio de la historia de Bolivia. ¿En qué medida se siente usted emparentado con esa raíz histórica y política de Bolivia? En la medida en que Radepa, después de la amarga experiencia del enfrentamiento con los paraguayos, surge como un instrumento de reflexión a los bolivianos. Radepa es sin duda alguna el punto de partida para el cambio del pensamiento boliviano. Los indios por un lado y los criollos o mestizos por otro. La guerra del Chaco obligó a ambos, a los señoritos de La Paz y de Sucre, a confundirse y vender sus orines en la guerra del Chaco. Fue el primer encuentro, y vuelvo a decir lo que dije solo hace un momento atrás, en el que los bolivianos se sientan a mirarse a los ojos y a encontrarse con que habían sido hermanos. Todavía los sobrevivientes de Radepa cuentan que esta fue una maravillosa experiencia y retornaron del Chaco los presos y los derrotados soldados de aquella contienda injusta para el país y también para el Paraguay, y buscaron la construcción de una Bolivia diferente. Es ahí donde surge un nacionalismo revolucionario, que tiene muy poco que ver con el nacionalismo revolucionario que fue, digamos, implementado después de la Revolución del 52. Porque Radepa tuvo al presidente mártir Gualberto Villarroel como uno de sus bastiones principales. Fueron los que en realidad comenzaron con esa nueva mentalidad de bolivianos amplios ya, golpeados por una contienda bélica, a construir una sociedad diferente. Pero lamentablemente no tuvieron éxito, porque estuvieron también fuera de su tiempo. Sin embargo, ahora veo que eso no es así, que los sectores más conservadores se dan cuenta que si no logramos la construcción de una sociedad más homogénea, vamos a tener problemas. Que si no logramos mirarnos a los ojos los bolivianos, y no el color de la piel, vamos a tener problemas. Pero si lo hacemos, nos reconciliamos y entramos abiertamente a trabajar juntos, empresarios, intelectuales, gente de la clase media, obreros, campesinos, en fin, vamos a tener problemas como tiene el Perú. El Perú se está desangrando, Carlos. Para el presidente Alberto Fujimori lo más grave es el terrorismo. Y quiero además relatar que en 1967 yo, cuando viajaba con los caminantes, nos alojábamos en el Hotel Crillón, donde además de actuar vivíamos. Y en 1967 yo hablaba con los ascensoristas, con los cocineros. Me gustaba tanto conocer de ellos, porque el folclore se lo arranca del pueblo. Y hablaba con los ascensoristas, con los cocineros, con la gente que tenía que ver con la limpieza del hotel, y ellos me manifestaban su impotencia frente a la actitud arrogante de la aristocracia peruana. Porque la mayoría de los que trabajaban allí eran serranos, venían de Ayacucho, de Puno, venían de Arequipa, en fin. Y cuando se volcaban a Lima encontraban con que caramba no eran peruanos, al contrario, eran sirvientes y estaban al margen de toda actividad
en Lima, que quienes mandaban en Lima eran los miembros de la aristocracia limeña. Y ahí noté el surgimiento de descontentos peligrosos que han desembocado en lo que surge ahora en el Perú como uno de los peores dramas de la historia de ese país. Los bolivianos podemos entrar en ese campo si no reflexionamos a tiempo. Usted plantea en el tema de su vinculación con el nacionalismo revolucionario algún punto de referencia con la significación del Estado en la sociedad boliviana. La pregunta más concreta, ¿cómo compatibiliza el Estado en una sociedad moderna que está en lo económico muy condicionada por la economía de mercado? Nos tenemos que acomodar a los tiempos, pero yo considero a un país, o sea, pienso que el Estado debe jugar un rol director. Tiene que ser un Estado solidario, tiene que ser un Estado comprometido con el engrandecimiento del país, con su potenciamiento. Por eso en algunas conferencias, en algunos foros digo que deberíamos comparar al país con una gran orquesta sinfónica. Esa es un poco mi utopía personal, si usted me la permite. Por favor. Una gran orquesta sinfónica, los chelos, la batería, el oboe, los vientos, el arpa, el piano, en fin, todo listo para ejecutar. Un gran director, un señor director, que además toca todos los instrumentos. ¿Carlos Palenque? No, no precisamente. Es mi utopía. ¿Cómo debe funcionar, digo, el país? Una gran orquesta sinfónica, un director, que es el Estado en este caso, el resto de los músicos serían los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los empleados, en fin, todos. El director comienza la ejecución de la ópera y todos tocan en forma armónica, pero el Estado es el director. El Estado conoce de los instrumentos, pero no los ejecuta. El Estado no va y le quita el oboe y toca él. En otras palabras, el Estado no va y le quita la fábrica de helados para fabricarlos él, sino que es un gran director y que tiene bajo su cargo la responsabilidad del éxito de esa gran orquesta sinfónica que está tocando en armonías realmente maravillosas. ¿Cuáles son las tareas concretas del Estado en esta sociedad de hoy? Ser fundamentalmente director, para responder más concretamente la pregunta, por una parte. Y por otra parte, preocuparse en las áreas estratégicas de la economía. Para nosotros, sobre todo, el tema de la energía, porque como quiera que hablamos de un modelo productivo, de desarrollo endógeno y potenciamiento nacional, las áreas energéticas del país son fundamentales, porque la energía va a mover la productividad. Esas áreas las vamos a cuidar. Pero el Estado boliviano no debería, por ejemplo, fabricar helados, o fabricar tejas, o fabricar mosaicos. Eso tiene que hacerlo la empresa privada. Y dejar que esos señores toquen sus propios instrumentos. Pero el Estado tiene que dirigirlos, tiene que tener mucho cuidado en lo que hacen. Y los empresarios, los obreros, los campesinos deben obediencia y respeto al Estado. En el contexto de lo que usted me dice, en este momento el proceso de privatización no ha concluido con la venta de empresas que están haciendo tareas como las que usted ha mencionado, no vinculadas a lo que usted entiende como estratégico. Eso querría decir que en la eventualidad de un gobierno de Condepa, ustedes continuarían el proceso privatizador de todas aquellas empresas que están en áreas no estratégicas de la economía. Sí, evidentemente. Y algo más. Aquellas empresas deficitarias sufrirían también serias transformaciones en el gobierno condepista, porque creemos que el gobierno, o el Estado condepista en este caso, debe ser un Estado altamente eficiente para la productividad, altamente eficiente.
Hay un aspecto que me parece importante de analizar en la propuesta que ustedes hacen. Cuando usted hizo la exposición del programa en términos generales en la Confederación de Empresarios, me sorprendió una diferencia de concepto muy marcada entre cómo veía el futuro de Comibol y cómo veía el futuro de Yacimientos en relación al tratamiento de ambas empresas. En el caso de Comibol decía: los minerales están en un proceso progresivo de sustitución, ya no son tan importantes y muchos de ellos ya no se usan para las cosas que se usaban en el pasado, le pasa al propio estaño. En consecuencia, hay una caída muy importante de los precios internacionales y que por lo tanto se puede establecer una política muy liberal y muy flexible de inversión externa y de contratos de riesgo compartido. Mientras que en el caso de Yacimientos, usted ya ha adelantado algo, es algo totalmente distinto. La energía es básica para nuestro desarrollo, potencial para nuestra industria y la productividad, y por lo tanto vamos a terminar con esos contratos de mejoramiento, se van a cancelar muchos de esos contratos que se han hecho y se va a mantener una política de inversión estatal muy fuerte. ¿Por qué una política liberal en un caso y proteccionista en el otro? No es proteccionista en realidad, lo que sí es de cuidado. Vamos a cuidar nuestra energía, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Pero no vamos a cerrarnos a la inversión extranjera. Que vengan. Tenemos un vasto territorio donde se puede explorar petróleo. Hay que hacerlo. Ahí tenemos el norte paceño donde hay petróleo. Que vengan las compañías norteamericanas, inglesas, australianas, en fin, que vengan. ¿Eso elimina el concepto de lo que se llaman reservas fiscales? Por supuesto, por supuesto. Pero nosotros tenemos lugares donde vamos a cuidarlos y además donde ya el Estado ha invertido, porque ha invertido mucho dinero en exploración. Y cuando se está explotando se dice: no señores, esto va para la empresa que vendrá de los Estados Unidos. No, que las empresas norteamericanas o extranjeras inviertan en el país. Estamos abiertos a ello. Pero queremos aprovechar nuestra propia energía. Eso por una parte, Carlos, pero después en el tema de la minería nosotros tenemos y hemos avanzado mucho más en la tesis de la industrialización química de los minerales metálicos y no metálicos. Es una tesis muy grande que está ya en el libro del modelo endógeno. Yo recuerdo la entrevista que me hizo faltando pocos días para la elección en 1989 y hablábamos del modelo endógeno y nos parecía un término un tanto extraño. En ese momento sonaba exótico, ciertamente. Son 25 años de comunicación social en los que he logrado conocer en detalle las aspiraciones, inquietudes, necesidades de nuestro pueblo. El pueblo boliviano es maravilloso. El pueblo boliviano sugiere soluciones a los gobernantes por la vía de los medios de comunicación social. Manda cartas pidiendo que se investigue una u otra cosa, lucha contra la corrupción, en fin, sugiere, y gracias a todo aquello, un numeroso grupo de intelectuales condepistas han elaborado el libro del modelo endógeno, que son algo así como 650 páginas. Aquí está en el tema de la minería, por ejemplo, la industrialización química de los minerales metálicos y no metálicos, lo que nunca se hizo en el país, porque siempre fuimos monoproductores y sin ningún valor agregado, nada. Ni las bolsitas de yute eran fabricadas en el país. Pero en el ámbito de la minería, digamos que las fundiciones han generado un salto cualitativo con resultados económicos discutibles, hay que decirlo. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde. Por eso estamos yendo a la industrialización química, ya no a la fundición. De tal suerte que es toda una tesis que la tenemos acá en el libro del modelo endógeno y que estoy seguro que el pueblo boliviano va a encontrar aquí muchas de sus sugerencias ya plasmadas en un programa de gobierno. ¿Cuál es el punto de vista? Intentemos un poco desprendernos de la presión electoral. ¿Cuál es el punto de vista de Carlos Palenque en torno a los logros positivos del modelo económico? Llamémoslo neoliberal para entendernos. ¿Realmente es tan malo el modelo? Ustedes se oponen frontalmente y hay aspectos indiscutiblemente cuestionables, pero no ha tenido virtudes, no tuvo que hacerse una tarea inevitable en un momento en que el país estaba a punto de ir al abismo. Cómo no. Somos los primeros en reconocer, por ejemplo,
en que este que no es modelo en realidad, porque es un conjunto de ajustes estructurales solamente, necesarios en algunos casos. Ahí está el detalle, porque la gente que ha aplicado el modelo, lo ha aplicado realmente como un modelo económico, como un conjunto de cosas que necesariamente se deben hacer en forma muy coherente, progresiva, en fin, y lo ha hecho despiadadamente, sin ver lo que estaba ocurriendo a su lado, muy cerca de quienes han aplicado este modelo. Ha logrado parar la hiperinflación, una importante estabilidad. Pero se logra parar la hiperinflación, es fácil hacerlo. Quizás es fácil decirlo después de que se ha hecho, pero cuando no se había hecho parecía una tarea imposible con una inflación de casi el 25.000%. Como ellos lo han hecho es muy fácil, muy sencillo. El costo social es lo terrible. Pero está bien, digamos, que se hubiera logrado en una primera instancia frenar la hiperinflación en seco, pero después comienza la estabilidad, el silencio y la estabilidad de cementerio. Porque junto a la estabilidad debe ir el desarrollo, el crecimiento. O sea, tiene que ser armónico ese ritmo. Pero aquí hemos tenido una estabilidad y una estabilidad que ha ido progresando hacia una recesión muy seria. Y hoy día, Carlos, nadie puede negar, ningún industrial, ningún comunicador social, que en Bolivia estamos sufriendo una profunda recesión. El comercio factura el 40% de lo que facturaba hace 5 años. La industria lo propio. Se han cerrado varias industrias, pequeños talleres, talleres de artesanía, de pequeña industria, se ha multiplicado la desocupación, en fin, han habido, es cierto, importantes logros. Se han levantado las subvenciones que eran tan dañinas para la salud de la economía, pero no se ha pensado en el problema de tipo social. Tenía que ver paralelamente, resuelto el problema social con el problema económico, la estabilidad con el crecimiento. Todo aquello tiene que funcionar en forma armónica, como dije hace un momento atrás. ¿Qué diferencias cualitativas, si las ve, encuentra entre el gobierno del doctor Paz Estenssoro y el gobierno del licenciado Paz Zamora? Ambos sobre la paraguas, digamos, del 21060. Mire, yo creo que el gobierno del doctor Paz ha logrado con valentía encarar el tema de la hiperinflación y el tema de las subvenciones. La aplicación del modelo del ajuste estructural ha sido difícil para ellos, pero encuentro que han sido desalmados con el pueblo en su conjunto. Se han beneficiado pequeños grupos solamente. Ahora, el actual gobierno ha continuado con la misma forma de actuar, pero quizás un poco más temerosos, porque además durante el gobierno del doctor Paz, los organismos de financiamiento aplaudían a quienes aplicaban los ajustes estructurales de la forma como lo hizo el doctor Paz. Los propios organismos internacionales crediticios se dieron cuenta con que estaban provocando volcanes en Latinoamérica y en otros países. Dijeron, basta, ahora ustedes compatibilicen el tema económico con el factor social. No se olviden del tema social. Y el actual gobierno comenzó a reaccionar y a hablar recién, que los desocupados, que los pobres, en fin. Pero el ajuste estructural y el modelo provocó una multiplicación de la corrupción en los círculos gubernamentales. O sea, fue un conjunto de cosas. La diferencia es en que el doctor Paz fue mucho más duro en la aplicación del modelo, el licenciado Paz Zamora un poco más timorato en la aplicación del mismo y claro, ya ha puesto sus ojos en el problema de tipo social, que ahora se ha convertido en vital, porque en las Naciones Unidas y en los organismos crediticios la condición es hacer ajustes, pero tener mucho cuidado con los problemas sociales que acarree. Hace algún tiempo, un exministro de Estado que no tuvo las mejores relaciones con usted,
definió a Condepa como una flor exótica de los Andes que no podía prender en el llano e incluso le era difícil prender en el valle. Su actual compañero de fórmula, Ivo Kulchis, podría ser un intento de respuesta de decir sí, es verdad, pero ahora nos hemos conseguido otra florcita que nos va a ayudar a crecer en la zona del oriente boliviano. Mire, no me acuerdo quién fue el ministro que no tuvo muy buenas relaciones con nosotros. Me refiero a don Mario Rueda Peña. Ah, su buen amigo. Sí, con el que tuvimos una simpática entrevista Sí, en este mismo sí. programa. No, claro, son errores conceptuales que yo jamás los tomé en cuenta, jamás. O sea, la opinión de él no merece siquiera tomarla en cuenta. Condepa es un movimiento nacional. Todo está debidamente pensado para que sea un movimiento nacional. Además, un proyecto histórico hacia adelante. Nosotros somos la nueva Bolivia, Carlos. Usted también. Somos la Bolivia de los jóvenes que vamos a tomar la responsabilidad del manejo de los intereses del pueblo de Bolivia. Y caramba, quedarse en 2 o 3 departamentos sería un grueso error. Todo lo hacemos pensando en el país en su conjunto. Por eso el modelo endógeno es un modelo más bien rescatado desde el oriente boliviano. Ivo Kulchis, mi compañero de fórmula, es un empresario productor. Es mi amigo de hace muchos años atrás. Hemos viajado con él, él me ha invitado a sus propiedades, he disfrutado de la producción cruceña, he disfrutado del trigo que se siembra en Santa Cruz. Él es productor de trigo, es productor de sorgo, es productor de algodón, de maíz, en fin, pero lo que más me encantó ver los trigales rubios, decenas de hectáreas, y comprobar que el pan que comen los cruceños es pan del trigo que se siembra en ese bendito suelo. Algo que a mí me tenía preocupado desde muy joven era que el pan que comíamos los bolivianos era traído por el Pacífico, la harina del PL 480 que llegaba a nuestro país, y que los bolivianos ni siquiera éramos capaces de comer el pan de cada día, trabajado por nuestras propias manos, que éramos incapaces de ser autosuficientes, por lo menos en alimentos. Pero Ivo Kulchis nos ha demostrado que es posible ser autosuficientes. Y él me ha llevado a visitar esos maravillosos campos y sembradíos en Santa Cruz. Y he visto que realmente se puede, que los bolivianos somos capaces, no somos mancos, que además somos inteligentes y podemos crear nosotros con imaginación la solución de nuestros problemas, que los conocemos, que no necesitamos recetas del exterior. Usted menciona a un empresario que hoy lo acompaña como candidato a la vicepresidencia, productivo, y evidentemente hay una coherencia allí con lo que ustedes están planteando. Sin embargo, siempre queda la interrogante de un hombre como Ivo Kulchis, que dio públicamente, no hablo de memoria, sino a través de documentos cuando él era dirigente en diferentes entidades, al modelo neoliberal y apoyó abiertamente el decreto 21060. Y suena un poco a contradicción, o por lo menos a interrogante, cómo compatibilizar en un momento en que ustedes se estrellan fuertemente contra este modelo, acompañados por un hombre que estuvo muchos años adscrito a ese modelo. No puede ser mucha gente, y eso debo confesarlo públicamente, decía que no había otra solución que la aplicación de los ajustes estructurales, que no había otra solución sino la aplicación de un modelo neoliberal en el mundo entero. Eso se lo decía en 1984, 85, y casi todos los bolivianos de pronto estábamos convencidos que así era, que todo tendría que venir de afuera, del exterior, las recetas, y que teníamos que aplicar ciegamente los bolivianos lo que se nos diga o lo que venga de afuera. Ivo Kulchis seguramente en su momento también estuvo convencido que no había otra fórmula de solución sino la aplicación del modelo neoliberal como lo estaba haciendo el doctor Paz.
pero hubo un proceso de maduración y de desencanto. Hoy Mariano Grondona está preocupadísimo por el tema de la aplicación de un modelo de estas características, que vuelvo a repetir, no es modelo, es un conjunto de ajustes estructurales, pero como estamos acostumbrados los latinoamericanos a meternos un modelo de desarrollo, un modelo de comportamiento, un modelo, en fin, es que hemos utilizado el nombre de modelo neoliberal. Entonces, hay un desencanto sobre ese modelo. Ivo, me imagino que después de los gravísimos problemas que ha tenido como empresario productor, también ha sufrido un desencanto del modelo. Usted le decía a Gonzalo Sánchez de Lozada a propósito del modelo endógeno que muchos de los elementos de su programa de gobierno habían sido copiados de la idea del modelo endógeno, que es la capacidad del país de generar su propia riqueza, su propio desarrollo, no solamente por su potencialidad, sino por la fuerza de sus propios brazos. Ahora bien, al margen de las similitudes con otros programas de gobierno, ¿cuál es el límite del modelo endógeno? Usted ha mencionado algo muy cierto. Hay un mundo del cual no somos ajenos, del cual no podemos olvidarnos, menos siendo un país tan débil. Hay unos organismos internacionales que de pronto dictan ciertas reglas del juego, más o menos flexibles dependiendo de los años, que si no se cumplen, se convierte uno en un interdicto de la política económica internacional. Hay necesidad de inversión externa. En otras palabras, más allá de una frase atractiva, de un concepto atractivo que compartimos sin duda alguna, el de ser capaces nosotros mismos de crecer, ¿no hay limitaciones muy severas para que eso sea realmente aplicable? No hay limitaciones, definitivamente. No deberían haberlas. Nosotros, desde un principio, hemos dicho que si los bolivianos estuviéramos dispuestos a comenzar a trabajar por lograr potenciar el país, por convertirlo en un país de verdad, otro sería nuestro destino. Por ejemplo, habría sido un pecado mortal lo que dijimos durante las dos últimas conferencias, en la CAO en Santa Cruz, hace varios meses atrás, y en la Confederación de Empresarios Privados aquí. Por ejemplo, que para incentivar la productividad, para incentivar la creatividad del boliviano, para que pueda trabajar y competir en el mercado nacional primero, nuestro mercado interno, y luego proyectarse hacia la exportación, rebajemos el IVA del 13 al 10 y pongamos arancel cero a la importación de bienes de capital. Eso yo dije hace 6 meses atrás. El general Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada han copiado. Es su caballito de batalla ahora, pero no se dan cuenta que ese es el modelo endógeno, el modelo productivo, pero que no solo hay que rebajar los impuestos, sino es un conjunto de cosas que hay que hacer para lograr reactivar la productividad nacional, que es un conjunto de cosas que están en este libro, que están aquí, que les pido que lo lean, porque ya no es patrimonio de Condepa, esto es patrimonio de los bolivianos, y se lo entregamos el libro al resto de los habitantes del país, a los dirigentes políticos, para que lo lean y encuentren que aquí hay realmente para rescatar mucho que le va a hacer bien al país, porque no está solamente la rebaja del 10 al 13 y el tema del el arancel cero, que debían hacerlo ellos. El gobierno del doctor Paz debía arancel cero para lograr que las fábricas e industrias se instalen en el país. Porque quien tiene arancel cero viene a Bolivia, importa con arancel cero, instala una fábrica y produce en el país. Pero hay medidas colaterales que se tienen que también jugar con el mercado para darle y garantizarle a ese industrial que está invirtiendo que pueda proyectarse hacia adelante. El modelo endógeno, que surge de esa capacidad del boliviano, tiene que tener también una serie de otro tipo de medidas para que la producción vaya mejorando y vaya surgiendo. O sea, no hay límites, Carlos, definitivamente. ¿Los límites internacionales no le parecen importantes? En límites internacionales sí, pero en creatividad, en proyección, definitivamente. Pueden haber límites, pero los bolivianos cuando nos envíen una receta desde el exterior, tenemos que saber negociarla,
Tenemos que saber, este es un pueblo con estas características. Con el pueblo boliviano no se puede hacer esto, esto otro y este otro, por problemas de tipo cultural, de tipo de identidad, en fin, no se puede hacer. Por ejemplo, el modelo que lo han aplicado desde 1985 ha provocado en el pueblo de Bolivia una terrible reacción que estaba a punto de reventar cuando surgió Condepa. Volvemos al principio de la entrevista, Carlos. Y que menos mal encontró su canal de expresión y de protesta democrático, que si no en este momento estaríamos... Usted ha mencionado elementos de coincidencia con el general Banzer, con Gonzalo Sánchez de Lozada, y al margen, digamos, de la paternidad, que no me parece en este momento un tema de discusión, y respeto sus palabras, la pregunta es, ¿no le da la impresión de que los principales proyectos, los principales programas que se están presentando al país no tienen diferencias conceptuales de fondo? Y si cree que las tienen, ¿cuáles son? ¿Cómo diferenciaría usted su programa de Sánchez de Lozada, de Banzer o de Araníbar? Para mencionar los ejemplos más importantes, no conocemos el de UCS y por eso no se lo pregunto. Mire, todos están hablando ahora de autosuficiencia. El general Banzer lo dijo en la Confederación de Empresarios Privados. Yo lo dije hace 4 años, Carlos, en una entrevista como estas, aquí en De Cerca. Dije que tendríamos que ser autosuficientes por lo menos en alimentos, en vestido y en vivienda. Cierto es. Dije que tendríamos que exportar nuestros productos con valor agregado, por favor. Y usted me dijo, ¿cómo lo haría? Yo le dije, mire, no me gusta ver cómo exportamos los bolivianos troncas de madera por el Pacífico, que por lo menos, si tenemos que exportar nuestras preciosas maderas, encarguemos a los compadres carpinteros para que elaboren lindos muebles, puertas y ventanas, y así exportemos con valor agregado por lo menos eso. Porque los carpinteros bolivianos son excelentes, no son mancos, pueden hacerlo. Entonces ahora, los discursos del MNR y de ADN, y bueno, del MBL, giran en torno a la autosuficiencia alimenticia, a potenciar el país, a incentivar la productividad. ¿Por qué yo iba a votar por usted y no por Sánchez de Lozada o por Banzer? ¿Cuál sería la razón teniendo propuestas similares? Porque ellos no van a cumplir sus promesas, Carlos. Porque el MNR promete y no cumple. Porque el general Banzer debía haberlo hecho en este gobierno. Porque este es un gobierno del general Banzer. La influencia del general Banzer es bárbara, yo la conozco. La sé cuál es la influencia del general Banzer. Él debía haber organizado una Bolivia productiva, como escuchan decir ahora Bolivia productiva y suena bonito, suena bien al oído. Condepa ha estado desde siempre hablando de la Bolivia productiva, de la Bolivia participativa, de la Bolivia honesta, de la Bolivia sin complejos. Suena bonito, dice, bueno, ahora hay que hablar de la Bolivia productiva. Pero cuando son gobiernos no lo hacen. O sea, en estos últimos 4 años no se han preocupado en la productividad y tenemos más desocupados, tenemos más problemas. Entonces el pueblo boliviano va a votar por Condepa porque sabe que para nosotros esto es el pensamiento filosófico que tenemos que cumplirlo. Son nuestros principios, porque ahí están, nosotros tenemos como base fundamental los 3 pilares de Condep. La revolución productiva, con el modelo endógeno de potenciamiento nacional, la revolución moral, con la ley de investigación de fortunas y la Procuraduría de justicia, y el tercer pilar es la democracia participativa, que la estamos practicando ya. Esos son los 3 pilares de la posición filosófica de Condep, y tenemos que cumplirlos, Carlos. El país está tomando conciencia de que no se puede pensar en crecimiento y en desarrollo si no empezamos a tomarnos en serio nuestra productividad agraria. Hemos hablado del tema ya en esta conversación, lo hicimos efectivamente en conversaciones anteriores. La absoluta despreocupación que ha tenido el Estado Nacional en los últimos años en la productividad en el campo,
despreocupación por el campesino es casi criminal. Y en esto creo que no vamos a decir este gobierno en general. Desde la reforma agraria es muy poco lo que se ha hecho en esa ruta. Uno de los temas fundamentales de discusión hoy es qué se hace con la tierra de la reforma agraria. Hay quienes sostienen desde una perspectiva liberal que el campesino debiera tener derecho a vender la tierra, a desprenderse de ella si la necesita para una inversión o a vender una parte para hacer productiva la otra. Y hay otros sectores, el MBL por ejemplo, que dice no, si vamos por ese camino, volvemos al latifundio, volvemos a los terratenientes y transformaremos a los campesinos nuevamente en trabajadores asalariados, que es lo que no se quiere hacer. Vamos a preguntarle a Carlos Palenque, ¿cuál es el punto de vista de Condepa en torno a esa disyuntiva importantísima para el futuro individual y colectivo de un sector importante del país? Nosotros creemos que tiene que haber una segunda reforma agraria. Que no se puede vender las tierras de los campesinos, que es un problema cultural. Sobre todo, que un campesino no tiene derecho, no tendría derecho a vender tierra que es suya. Definitivamente no. No. Porque es un problema de tipo cultural. Entonces, que vaya de pronto a una comunidad campesina altiplánica, una persona comprándose las tierras de uno de los hermanos que ha heredado, digamos, 20 hectáreas, puede provocar enfrentamientos. Y los bolivianos tenemos que evitar los enfrentamientos. Recordemos la muerte de un joven amigo mío, el dueño de los quesos Collana. Entonces lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado proceder en estos tiempos, entregando tierras, porque el minifundio es insoportable, en otros lugares. Lo que tenemos que hacer definitivamente los bolivianos con gran cautela es organizar verdaderos planes de colonización bien organizados, con salud, con educación, con planes serios de asentamientos humanos en el norte paceño, para los paceños, para los orureños, para los potosinos, porque se está desplazando la población de estos sectores debido a la terrible depresión del altiplano boliviano. Entonces tenemos que ir a una segunda reforma agraria, pero desde este particular punto de vista. Nosotros pensamos incluso una banca de fomento para dar a los colonizadores posibilidades de desarrollarse con tranquilidad, sin violencia. No podemos violentar las cosas en estos momentos, Carlos. No podemos hacerlo. Yo en eso voy a ser realmente intransigente. Nada que provoque fricciones de tipo social en Bolivia conviene. Dos preguntas complementarias en lo que hace al área del oriente boliviano, o los llanos, para mencionarlo en términos más exactos. El concepto de los territorios indígenas es un concepto que Condepa ampliaría, que Condepa defiende, los territorios indígenas, por ejemplo, para etnias como los chimanes. Y complementariamente, usted mencionaba el ejemplo de la exportación de maderas preciosas y la posibilidad de darle un valor agregado con el trabajo de nuestros artesanos. Pero ¿no es riesgoso el ejemplo cuando hay la evidencia de una explotación absolutamente irracional de nuestros bosques que puede conducirnos a una depredación irreversible? De acuerdo. Es terrible lo que está pasando en el país. Terrible. Nuestros diputados en el Parlamento, a la cabeza de Jorge Medina, libraron una lucha para que se reviertan, pero miles de hectáreas en poder de gente que estaba dispuesta a liquidar esos bosques. Fuimos nosotros los que frenamos esta voracidad de las empresas madereras. Tenemos que explotar nuestras riquezas con cuidado, tenemos que hacerlo reforestando y dándole valor agregado. Creo que podemos hacerlo, pero no nos desesperaremos, liquidaremos nuestros bosques y mandaremos las troncas a Europa una tras otra en barcos, que creo que eso es muy poco patriótico. ¿Y en relación a los territorios indígenas? Nosotros no estamos de acuerdo con los territorios indígenas, y eso lo he hecho conocer una y otra vez, porque ese es el apartheid. En los Estados Unidos hay territorios, ¿no? Se los cierra a los apaches. Se conocía como reservaciones. Las reservaciones. Y yo se los he dicho a los indígenas varias veces. Mi lucha de 25 años ha sido contra la discriminación.
Los bolivianos, los seres humanos, los argentinos, peruanos, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Y eso está en la Biblia. Y aquí en el país, los bolivianos somos todos iguales ante la constitución política del Estado. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Podemos vivir en cualquier lugar del territorio nacional. Tenemos que respetar, sí, sus culturas, sus tradiciones, sus ancestros bien cuidados, y eso es lo que nosotros desarrollamos como la tesis de la descentralización por la vía de los municipios, su fortalecimiento. Entonces, cada alcaldía municipal, cada sector municipal tiene su representatividad, pero no podemos encerrar a los chimanes en un territorio, a los aymaras en otro territorio, a los quechos en otro territorio. ¿Esto implicaría que la propuesta de ustedes de una segunda reforma agraria plantearía un criterio común en esa reforma agraria, indistintamente de si se hace en los Andes o en los llanos o en el valle? Indistintamente, indistintamente. No podemos dividir el país en pequeñas naciones. Bolivia es una sola patria. Y aquí vamos a vivir gringos, negros y cusillos, como decía mi abuela. En un instante vamos a volver con don Carlos Palenque para entrar en la coyuntura, en lo que significan posibilidades, alianzas, enfrentamientos con otros candidatos, temas que están ya más específicamente vinculados a la pelea electoral. Que nos perdimos, pero no nos perdimos. Estamos nuevamente aquí con Carlos Palenque para terminar esta conversación. Usted mencionaba al principio de la conversación que sostenemos que uno de los objetivos básicos del programa y de las ideas que Condepa defiende es el consenso, la unidad, el diálogo. ¿Cómo ha sido posible llegar a un punto de ruptura tan duro con Max Fernández y la UCS? ¿Qué ha conducido a ambos partidos a un casi camino sin retorno, aunque en política nunca hay camino sin retorno, pero realmente los niveles no se conocían en el pasado, en anteriores campañas electorales? Incluso los que sostuvieron Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer no llegaron a un juicio como el que intentó hacerle don Max Fernández a usted. Bueno, porque este es un caso realmente singular. Este programa de lo increíble debería llevarlo para difundirlo en el mundo entero. Tenemos un candidato a la presidencia que está totalmente desubicado. Yo le he dicho públicamente al señor Fernández que busque la orientación de un psiquiatra. Es bueno, porque resulta que primero el enjuiciado fue un periodista cochabambino, después un periodista paceño, después un periodista potosino, luego fui yo amenazado de juicio, ahora es Gonzalo Sánchez de Lozada. En fin, no es así como tenemos que comportarnos pues, los políticos y sobre todo los hombres públicos. No podemos hacerlo. Pero en cuanto al enfrentamiento entre UCS y Condepa, no existe tal enfrentamiento. Lo que sí hay una posición valiente parte de Condepa, y es la de denunciar al pueblo boliviano y advertirle la peligrosidad que significa en la tarea política el señor Max Fernández, por varias razones. La primera, se ha descubierto vinculación comercial del señor Fernández con Bixmar Barrientos, que está detenido en Buenos Aires por narcotráfico. Y esto lo sabe el mundo entero. El ex embajador norteamericano ha dicho públicamente que el señor Fernández no sabe de dónde tiene su dinero, ni él mismo sabe, y que lo bueno sería que él haga conocer el origen de su fortuna, y lo ha dicho un representante de un gobierno extranjero. Eso daña la imagen del país. Entonces, lo que han hecho valientemente los diputados de Condepa es alertar a la opinión pública, denunciar ante las autoridades de la Corte Nacional Electoral la presencia de un candidato de estas características que está distorsionando el proceso democrático, está lastimando la imagen del país en el exterior, y esto puede traernos graves consecuencias. Y han llegado los diputados condepistas al extremo, en su desesperación,
de decir que el caso de Panamá es un caso que podía repetirse en Bolivia, de no reflexionar los bolivianos, de no estar alertas los bolivianos. Y yo les he dado toda la razón, porque he aprendido de mis padres, de mis abuelos y de mis antepasados, porque soy directo descendiente de José María Avilés, un protomártir de la independencia que peleó junto al Moto Méndez en Tarija. He aprendido a respetar a mi país y a defenderlo. Usted está diciendo que en la eventualidad de que don Max Fernández ocupara la presidencia de la República, ¿podría darse la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos a nuestro territorio? Podría darse cualquier cosa, Carlos. Porque que el señor Fernández no tenga visa para ingresar a los Estados Unidos, que el señor Fernández tenga vínculos comerciales con el narcotráfico, que se dude del origen de su fortuna, es el mismo proceso del general Noriega en Panamá. Y los bolivianos tenemos que aprender a ser lo más perspicaces posible. Y tenemos que cuidar el país celosamente, cuidarlo como a la niña de nuestros ojos. Y en Condepa, en eso sí no nos podemos perder. Está la patria por delante. Lo que le pase a la patria nos va a doler profundamente. Por eso los diputados de Condepa, y yo les he dado todo el respaldo, se han dedicado a investigarlo al señor Fernández minuciosamente y continúan haciéndolo y están descubriendo cosas que en su momento van a hacerlas conocer a la opinión pública. A propósito de esta difícil situación, ¿en qué ha quedado el juicio que él le había iniciado? Incluso fue usted citado a la policía. ¿En qué está eso en este momento? Bueno, en realidad, cuando llegamos a la policía, el encargado del caso dijo que de verdad la policía no tenía jurisdicción y competencia, porque lo que se nos acusaba era de difamación, debido a que RTP había difundido una noticia relativa a que un ciudadano había tenido unos trabajos de traslado de coca en la cervecería, una cosa así. De eso se nos acusaba. Y que eso correspondía a los tribunales de imprenta. Y de verdad correspondía a los tribunales de imprenta porque fue difundido a través de un medio de comunicación social y en un programa informativo. Eso estaba más claro que el agua. Así se procedió y ahora donde tiene que ir es justamente a los tribunales de imprenta. Pero el señor Fernández me ha iniciado 3 o 4 juicios. Hay otro juicio que me inicia la cervecería, otro que me inicia él, o que me ha iniciado hace unos meses él, otro que me ha iniciado la Unión Cívica Solidaridad, hace también como 4 meses. En realidad, esta es una cosa de locos, definitivamente. Una cuestión preocupante para quienes estamos en los medios de comunicación ha sido el desarrollo de este enfrentamiento entre 2 partidos políticos o entre 2 jefes políticos a través de 2 medios de comunicación, uno Metropolitana, propiedad suya, el otro Radio Integración, propiedad de don Max Fernández. ¿No es peligroso el que los medios de comunicación entren en una batalla que incluso llegó a insultos o por lo menos a adjetivos muy duros? ¿No es eso poco edificante para la sociedad? Carlos, me duele que usted haga una comparación entre Radio Integración y Radio Metropolitana, se lo confieso. No podemos confundir a una radioemisora que fue comprada, creada, única y exclusivamente para combatir al candidato de Condepa, Carlos Palenque, y una institución de las características de Radio Metropolitana que ha impuesto un estilo diferente de hacer comunicación, un estilo de comunicación alternativa que ha sido emulado por casi todos los medios de comunicación social ahora, que es motivo de análisis, de tesis en las universidades y que ha motivado un gran interés en comunicadores sociales del nivel de Belmont en el Perú, de Silvio Santos en el Brasil, de Enrique Solares en Colombia, en fin. Son 2 cosas totalmente diferentes. Si me permite la precisión, la comparación está vinculada específicamente al hecho de que en un momento determinado ambas radios entraron en una batalla verbal muy dura, poco edificante. No hacía un juicio de valor sobre la trayectoria de ambas radios. Me refiero justamente al tema.
En ningún momento Metropolitana formuló insulto alguno contra el señor Fernández. Lo que sí observó Metropolitana fue la presencia de un delincuente como locutor de esa emisora de radio. Y creo que debería ser obligación de todos los comunicadores sociales el de observar la presencia de un hombre tan peligroso en la comunicación como Carlos Limpias, que estuvo vinculado al robo de vehículos, al asalto a mano armada de instituciones cruceñas muy respetables y a otro tipo de hechos delincuenciales en el uso de los medios de comunicación social. El señor Limpias fue expulsado de Santa Cruz y fue clausurado su medio de comunicación social. Lo propio ocurrió en el Beni. Ellos fueron expulsados del Beni y ahora están aquí en La Paz. Nunca Metropolitana formuló insultos o adjetivos en contra de UCS o en contra del dueño de ese medio de comunicación social que es el señor Fernández. Observamos la presencia de ellos e incluso enviamos cartas a la Cámara de Medios de Comunicación Social y a Asbora para que tengan cuidado de la presencia de estos elementos que son dañinos para la imagen de la comunicación social en Bolivia. Pero lo que se escucha a través de esos medios es realmente terrible. Creo que es el tiempo para que las instituciones de defensa de la libertad de expresión pongan sus ojos allí, vean cuáles son las... Hay una ficha delincuencial de los señores Limpias, que han sido contratados por el señor Fernández para combatir mi candidatura. Y eso no puede hacerse desde ningún punto de vista. O sea, un medio de comunicación no puede estar solamente al servicio de un hecho así como objetivo central. A este propósito la pregunta parecerá una obviedad, pero creo que es importante. Es prácticamente imposible pensar en un acuerdo postelectoral entre UCS y Condepa. Definitivamente no, por la razón que yo le he anotado hace un momento atrás. Nosotros podemos conversar con cualquier institución política, menos con aquellas que tienen vinculación con el narcotráfico. Definitivamente. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Qué espera Carlos Palenque de estas elecciones? Espero el triunfo del pueblo de Bolivia, porque durante estos últimos 4 años le hemos demostrado a los bolivianos honestidad, capacidad en el trabajo, entrega, amor a la patria, fanatismo en el combate contra la corrupción, contra la pobreza, fanatismo en el deseo de lograr una Bolivia productiva, fanatismo en el culto al trabajo, que queremos transmitirlo directamente a nuestro pueblo, que se está convirtiendo lamentablemente ahora en solo un pueblo de consumidores y pequeños comerciantes nada más. Espero de los bolivianos el apoyo para que podamos construir una patria mucho mejor. Está claro que para usted el triunfo del pueblo de Bolivia es sinónimo del triunfo de Carlos Palenque. Sin duda alguna. Pero yo sé que estoy tratando con candidatos que conocen sus posibilidades y que al margen de que sea usted primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, esto es indistinto, creo que la pregunta tiene plena vigencia, sabe muy bien que las condiciones de voto del país no permiten una mayoría absoluta y por lo tanto los acuerdos son inevitables. ¿Cuáles son los límites y las posibilidades de los acuerdos indispensables para el país entre Condepa y otros partidos políticos para la gobernabilidad? Quisiéramos no tener acuerdo con ningún partido político. Quisiéramos insinuarle al pueblo de Bolivia que nos permita el 51% que manda la Constitución para que podamos aplicar nuestro modelo productivo de desarrollo endógeno y potenciamiento nacional, nuestra revolución moral, nuestra democracia participativa. Que en estas elecciones ellos piensen en que estamos hastiados los bolivianos de esas viejas prácticas de hacer política, que quisiéramos un cambio cualitativo en el país,
que la fórmula Kulgis-Palenque es una fórmula de la renovación y el cambio, que somos la nueva Bolivia, que queremos olvidarnos de las cosas negativas que han ocurrido en el país, que fueron años difíciles, de graves enfrentamientos entre nosotros mismos, que todavía hay heridas que se notan en Bolivia y que quisiéramos definitivamente dejar a un lado, muy lejos atrás todo aquello y construir la Bolivia que tanto anhelamos. La respuesta me plantea una expresión de deseos que es absolutamente lícita en un candidato que está optando a la presidencia de la República. Le planteo la pregunta de otro modo. En el país se ha empezado a generar la idea de que estamos ante dos bloques potenciales de poder. Un bloque Acuerdo Patriótico UCS y un bloque MNR con DEPA MBL. No estoy de acuerdo, Carlos. ¿No es una percepción correcta para el país? Yo insisto en que han habido una serie de especulaciones sobre estos bloques que se hubieran armado y que Condepa tendría que ver con el MBL y el MNR un acuerdo. No hay absolutamente nada. Nosotros queremos ir solos a las elecciones, vamos a luchar nuestro electorado solos, hemos elaborado nuestro proyecto. Es un proyecto serio y responsable. Les pedimos una vez más insistentemente a los bolivianos que reflexionen sobre la nueva Bolivia, que voten por Condepa a fin de que no tengamos que vernos obligados a transar o a hacer acuerdo con partido político alguno. ¿No hay una cierta paradoja entre su expresión inicial de diálogo, concertación, unidad y este deseo de evitar en lo posible la alianza? ¿Cuál es la respuesta ante esa contradicción aparente, por lo menos? Es insistente la pregunta, ¿no? Sí. No quiero que me dé usted respuestas de decir me interesa el MNR o ADN, no. Es que la verdad es que ni lo había pensado. Lo que me interesa saber es... ¿no hay puntos de coincidencia importantes en los programas políticos? Si la realidad nos obliga a los bolivianos, en este caso a ustedes como políticos, a darle al país un gobierno, ¿no se podrán encontrar elementos importantes que hagan coincidir a Condepa con otros partidos? Evidentemente hay puntos de coincidencia, y debo reconocerlo. Lo que sí puedo garantizarle, Carlos, es que el 6 de agosto de 1993... el país tendrá presidente constitucional de la República. En la elección anterior, nosotros fuimos viabilizadores. En esta elección vamos a ser protagonistas gracias a los bolivianos que nos van a brindar su voto, pensando en que las cosas definitivamente deben cambiar en el país. Una última pregunta. ¿Cómo anda el corazón? El corazón físico y el otro también. Muy bien, estoy perfectamente... No tuve una afección demasiado grave, gracias a Dios. Simplemente fue la arteria que se contrajo, la han inflado, la han recauchutado y está perfectamente. No tengo nada absolutamente, los recorridos... No se ha convertido en un corazón exógeno, desde luego. No, pero fueron exógenos los que me curaron, porque lamentablemente el país no tiene esos equipos tan sofisticados que tendríamos que tener los bolivianos. Y ese tema de la seguridad social está aquí también. ¿Cómo no vamos a contar con esos equipos teniendo tan buenos profesionales? Es un equipo ultra sofisticado. Es un catéter que ingresa desde la ingle hasta la arteria y que la infla como con un globito. Es un equipo holandés que no ha llegado todavía al país. Es una lástima que no tengamos y que a causa de eso mucha gente tenga que sufrir problemas de tipo cardíaco que se están convirtiendo en problemas diarios. O sea que usted asume que tenemos Carlos Palenque para rato. Sí, definitivamente, si Dios lo permite, naturalmente. Muchísimas gracias a don Carlos Palenque por esta conversación. Quiero insistir en el tema, en la palabra. He utilizado el término conversación. Espero que así sea con los otros candidatos, lo fue también con don Antonio Araníbar, para no entrar en un juego que puede ser interesante desde el punto de vista del televidente, pero que de pronto no nos ayude a profundizar en lo que piensan los candidatos. Una conversación que pueda darnos esclarecimiento sobre la forma de ver el país es parte del desafío en el programa De Cerca. Esperamos contribuir en esta
en este camino, y en ese sentido, desde luego, el papel fundamental está en nuestro invitado. Gracias a don Carlos Palenque de Condepa la invitación para un nuevo encuentro con otro candidato a la presidencia de la República, y por supuesto, como siempre, a ustedes por habernos seguido.